¿verdad? Vénganse con cuidado y qué bendición. Así que bien. Comenzaremos entonces, hermanos. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca el proceso acerca de, primeramente, compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? ¿Para qué? Vamos, mire, para ir sabiendo si vamos aprendiendo, ¿verdad? No, yo entiendo que vamos aprendiendo, pero a veces es bueno reconocer, bueno, darle un repasito para saber qué es lo que va a suceder, ¿verdad? Primeramente, compareceremos ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, 2 Corintios, capítulo 5, versículo 10, ¿verdad? ¿Para qué será el tribunal de Cristo? Pregunta, ¿para qué es? ¿Para qué será el tribunal de Cristo? ¿Para juzgar el pecado de nosotros o para qué será? Acuérdese que el pecado ya fue ¿qué? Perdonado, ¿verdad? Perdonado nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Entonces compareceremos ante el tribunal de Cristo para dar cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo. Ahora, ¿bueno o malo? Note, lo bueno y lo malo, no el pecado. Pero vamos a dar cuenta desde el tiempo que fuimos salvos. Si usted fue salvo desde el 2000 para acá, usted va a dar cuenta a Dios solamente del 2000 para acá, hasta donde el Señor se lo lleve. De ahí para atrás, su deuda quedó cancelada, ¿verdad? Perdonado. Pero ahora usted tiene que, ¿verdad?, trabajar en la obra de Dios, obrar bien, y le va a contar bueno y malo, ¿verdad? Bueno y malo, lo que pudo haber hecho y lo que no hizo, ¿verdad? ¿Por qué no lo hiciste? ¿Verdad? Entonces ahí va a ser la recompensa, ¿verdad? Algunos, en vez de recibir recompensa, nos vamos a ir, dice la palabra de Dios, tristes, ¿verdad? Porque ¿qué excusa le vamos a dar a Él? Dígame, ¿qué excusa válida le podemos decir a Él cuando Él sabe todo? No podemos justificarnos delante de Él, ¿verdad? ¿Qué se trata? ¿De qué se trata el tribunal de Cristo? No es para juzgar el pecado del cristiano. Los pecados del creyente en Cristo fueron juzgados por la muerte de Cristo en la cruz del Calvario. Primera de Pedro lo miramos, ¿verdad? Primera de Pedro 2:24. Dios no puede juzgar y condenar al pecador arrepentido por sus pecados, porque Cristo fue juzgado en su lugar. San Juan 5:24. Y Romanos 8:1 dice: la persona es salva o está pendiente, ¿verdad? O está, ¿verdad? La persona es salva o está, ¿verdad? ¿Verdad? A ver, la persona es salva o está perdida antes de morir, ¿verdad? O sea, salva o perdida, ¿verdad? Como dice la palabra de Dios, unos a la vida eterna y otros a condenación. Todos vamos a resucitar, unos para vida eterna y otros para condenación, ¿verdad? Y nos lo dice a nosotros, el juicio del tribunal de Cristo no es para juzgar si se salva o no la persona. El tribunal de Cristo es para juzgar las obras que el creyente hizo después de ser salvo, ¿verdad? Al momento de ser salvo, nació un bebé cristiano, ahí nace en Cristo, nueva criatura es, ¿verdad? Y ahí dice la palabra de Dios, las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas en Cristo Jesús, y de esas vamos a dar cuenta. El vivir una vida de amor y dedicación al Señor, de verdad, de separación. El tribunal de Cristo es para juzgar las obras que el creyente hizo después de ser salvo. Note lo que dice, ¿verdad? Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en 1 Corintios capítulo 3 versículo 11 hasta el versículo 15, ¿verdad? Y es bueno que usted anote, y es bueno que usted pueda dar seguimiento a esos versículos, ¿verdad? Porque la palabra de Dios es muy extensa, ¿verdad? Damos solamente, si nos enfocáramos en tantas cosas, ¿verdad? Pues no terminaríamos y no saldríamos de una doctrina, porque hay un sinnúmero de doctrinas, ¿verdad? Muy, muy extensas. Note lo que dice el versículo 11, primera carta a los Corintios, versículo 11, 3:11, dice la Biblia de esta manera: porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Oremos. Amado Señor, te damos las gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor infinito, por tus grandes misericordias, Señor. Obra de una manera tan especial, Padre, en la iglesia, entre nosotros. Muéstranos, Padre, que tu Espíritu Santo nos enseñe
lo que nosotros necesitamos aprender en esta tarde, en el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Dice el versículo, porque nadie puede poner otro ¿qué? Fundamento, ¿verdad? Otro fundamento que el que está puesto. Ya hay un fundamento, el que está puesto, y nos dice quién es ese fundamento. Jesucristo. Note lo que dice el versículo 12. Y si sobre este fundamento, hablando de Jesús, ¿verdad? El versículo 12 nos sigue hablando de Jesús. Si sobre este fundamento alguno, note que la palabra dice alguno. O sea, si usted, ¿verdad? Voluntariamente, dice si alguno, si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas. Note, tres cosas que nos dice oro, dice plata, piedras preciosas. ¿Será que? Oro, piedras preciosas, dice, y luego nos dice madera, heno, hojarasca. 13, la obra de cada uno será que manifiesta, punto, ¿verdad? Punto y coma, será manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, ya sea piedras preciosas, oro, plata, ¿verdad? Oro, plata, piedras preciosas, o madera, heno, hojarasca. Dice, la obra de cada uno, cualquiera que sea, el fuego la probará, ¿verdad? Esto es un simbolismo, ¿verdad? Esto es un simbolismo, ¿verdad? Esto es un simbolismo cómo hacemos la obra de Dios o cómo es que hacemos las cosas para Dios, ¿verdad? Podemos nosotros servir, podemos ser ujieres, pero si nosotros lo estamos haciendo para el Señor, para recibir la recompensa del Señor, lo estamos haciendo con qué actitud hacemos las cosas. Eso es prácticamente lo que se está refiriendo. Si queremos halagos, entonces eso se le puede llamar madera, heno o hojarasca. Entonces todo eso va a ser probado, ¿verdad? Lo que nosotros hagamos, con qué actitud la hagamos o con qué intención estamos haciendo las cosas, va a ser probada por el fuego. Si es piedra preciosa, pues obviamente que va a resistir, ¿verdad? El fuego, el calor del fuego. Pero si es heno, ¿verdad? Si es madera o hojarasca, no va a resistir el fuego, ¿verdad? Entonces todos lo sabemos. Dice la obra de cada uno. Si permaneciere la obra de alguno que edificó recibirá ¿qué? Recompensa. Entonces nos indica a nosotros que el tribunal de Cristo va a ser para dar cuenta de lo que hagamos hecho bueno o malo, la intención con la que hicimos las cosas, ¿verdad? Entonces, bueno o malo, pero para recibir ¿qué? Recompensa o pérdida. Ahí vamos a presentar nosotros, ¿verdad? Lo que nosotros hicimos para mí. Ese es el yo. Si yo edifico para él, pues todo, ¿verdad? Va a ser probado por fuego. Y como lo hice para él, sin esperar, ¿verdad?, recibir halagos de nadie, entonces mi actitud, lo que sea, va a ser presentado y va a ser probado por fuego y va a decir, bueno, esto sí resistió. Pero si las cosas que yo hice, las hice para mí, entonces todo eso va a incendiarse enfrente de mí y yo voy a recibir pérdida. Entonces, ¿por qué? Porque la hice con una mala actitud. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, no está hablando de la salvación, ¿verdad? Aquí no está hablando acerca de la salvación, sino si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego, ¿verdad? Dice la Biblia. Así que el vivir una vida de amor y dedicada al Señor, de separación del mundo, de fidelidad a la iglesia o a la obra de Dios, es edificar con oro, plata, piedras preciosas, ¿verdad? Aguantará el fuego del juicio y el resultado será recompensa. Ahora,
el vivir para satisfacer el yo, la carne, o sea, yo, es edificar con madera en hojarasca. Se quemará esta obra. El creyente no perderá su salvación, porque la salvación ya está asegurada si las mismas obras y la recompensa que hubiere recibido, ¿verdad? Nos dice el versículo 15. Así que esas obras serán consumidas en frente de nosotros por la actitud. Ahora, después de que estemos en el juicio, ya que estemos nosotros en el tribunal de Cristo y ya todos somos recompensados, o cada uno recibirá su galardón, ¿verdad? Así que cada uno recibe, ¿verdad?, su galardón, ya cada uno es premiado. Algunos están tristes, otros no. Bueno, ahí ya se coronó, ya se terminó. Ahora, ¿qué sigue después, verdad? ¿Qué sigue después? Después de esto, las bodas del Cordero, ¿verdad? Las bodas del Cordero. Así que acompáñeme con él en su Biblia en Apocalipsis capítulo 19, versos 7 y 8, ¿verdad? Después de eso, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? ¿Qué va a suceder después de que nosotros seamos recompensados, ¿verdad? O suframos pérdida por la actitud con la que hicimos nosotros las cosas. Bueno, ahí encontramos nosotros que lo que sigue son las bodas del Cordero, a lo cuales solamente los salvos hemos sido invitados, ¿verdad? ¿Por qué? Porque al Señor le plació de eso. Ahora el Señor quiere que todo el mundo sea salvo, ¿verdad? Él quiere que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice el versículo 7, gocémonos y alegrémonos, ¿verdad? Está allí, Apocalipsis 19, 7 y 8 dice, gocémonos y alegrémonos, ¿verdad? Dice, vamos a leer el versículo 6 para poder entender. En el versículo 6 dice, oí como la voz de una, ¿qué? Mire, ahí no nos dice qué cantidad, ahí no dice que los 770 y tantos miles que dicen que va a estar ahí en el cielo solamente. 144,000, gracias hermana, ¿verdad? Esa gripa me dejó todo loco, ¿verdad? Se me olvida todo a veces. Los 144,000. Alguien me dijo, no, es que nomás son 144,000. Le digo yo, y espérate, no, es que vamos a ir, dice, solamente vamos a estar los 144,000. Y le digo yo, ¿y quién te garantiza que tú eres parte de esos 144,000? ¿Has preguntado? Porque mi Biblia dice de 144,000, pero se está refiriéndose a alguien, ¿verdad? No está refiriendo solamente a un cupo limitado. De lo contrario, Jesús hubiera dicho, ¿verdad? Jesús mismo dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas. No dijo, hay un cupo límite. Si solamente hubiera habido para 1,000, Jesús hubiera dicho, hey, en la casa de mi Padre solamente hay moradas para 1,000. En la casa del hermano Tino solamente hay moradas para su familia, ¿verdad? No es para todos, un cupo límite. Entonces, ¿verdad? Entonces, en el cielo, ahí nos dice a nosotros, y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos, que decían, aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso, ¿qué? Reina. Gocémonos y alegrémonos. Allá no va a haber tristeza. En una boda yo nunca he mirado una tristeza en la gente. El único más triste es el esposo, ¿verdad? ¿Qué hice? Se me acabó la soltería, ¿verdad? Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha, ¿qué? Preparado. Su esposa, mire, gocémonos y alegrémonos, ¿verdad? Eso es después de la recompensa, eso es después de lo que haya sucedido. Ya estamos en el cielo. Ahora dice, Juan escucha esa revelación en el cielo,
¿verdad? Y escucha y dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los ¿qué? Santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros, los que hemos sido ¿qué? Santificados. Y la palabra nos dice santos es apartados, ¿verdad? Apartados, ¿verdad? Después de esto las bodas del Cordero serán en el cielo, ¿verdad? Y bueno, ahí miramos nosotros, ¿verdad? Y qué tremenda bendición. Note lo que dice Efesios capítulo 5, versículo 25 y 27, ¿verdad? Efesios capítulo 5, verso 25 hasta el 27, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios de esta manera. Maridos, ¿verdad? Dice la Biblia, ¿verdad? Hablando de esa esposa del Cordero que representa la iglesia, ¿verdad? Es un símbolo, ¿verdad? Representa la iglesia. Dice el versículo 25, maridos, amad a vuestras mujeres. Note, así como Cristo amó a la iglesia. Sí, y se entregó a sí mismo por ella, ¿verdad? Asimismo por ella, dice el versículo 26, ¿verdad? En el versículo 26 dice de esta manera, ¿para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra de Dios. Dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Cristo amó tanto la iglesia que se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Dice en el versículo, note el versículo 27, ¿verdad? Dice el versículo 27, ¿a fin de qué? De presentársela a sí mismo. Note que Él murió, Él la santificó, Él la apartó, Él la sigue limpiando a cada uno de nosotros. ¿Qué es lo que nos limpia? Que, ¿verdad? Hoy en día el Señor nos deja su palabra para irnos limpiando, para limpiarnos, para limpiarnos, para limpiarnos. La palabra de Dios nos mantiene limpios, santos, puros, ¿verdad? Y de esa manera es que Dios dejó su palabra para mantener nosotros santos, limpios y puros, y nos da una esperanza de las cosas que van a suceder, ¿verdad? Las cosas que van a venir. Entonces, por esa razón dice ahí de esa manera, ¿verdad? El Señor en su palabra, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia ¿qué? Gloriosa. Una iglesia gloriosa que no tuviese ¿qué? Mancha. Mire, ¿qué mancha al cristiano? El pecado. ¿Qué limpia el pecado, verdad? ¿Qué limpia al hombre? ¿Qué es lo que nos limpia a nosotros? Por eso nos dice, ¿verdad? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar su palabra. Entonces, encontramos que la palabra de Dios, mire, dos cosas. O la Biblia nos separa del pecado, o el pecado nos separa de la Biblia. Dos cosas pueden suceder, ¿verdad? Entonces, mientras estemos leyendo la Biblia, nos estamos nosotros ¿qué? Limpiando. Limpiando. Y mire, es bien simple, hermano. Dejamos de leer la palabra de Dios y regresamos a ser los mismos ogros que éramos antes. El mismo hombre vulgar, llevado, grosero, mal hablado, mentiroso, y ahí póngale todo. Regresamos a ser lo que éramos. Regresamos a... Por eso nos dice la palabra de Dios, el puerquito lavado regresa ¿a dónde? ¿Verdad? Entonces, recuerde, hermanos, ¿verdad? Le decía yo a los hermanos del discipulado, recuerde, tenemos dos naturalezas.
No me diga que a ustedes se le olvidó cómo se empinan. No, ¿verdad? Me atrevería a decir que si destapáramos una ahorita con el calor que está haciendo afuera, esa sudando, usted empieza a sudar junto con ella. Si la destapa, ¿verdad? Dijo un hermano, es que a mí ya se me olvidó, ¿a qué saben? Ay, hermano, ¿a quién se le ha olvidado? Si le ponemos ahorita a Sergio el bailador de volada, hermano, empieza la patita. Hermanos, es normal. Mire, el niño le lleva a la tienda, el niño lo lleva a la tienda y anda ahí en el supermercado y pone la música y anda el niño con la patita. ¿Y quién te enseñó? Es normal, ¿verdad? Que la patita se empieza a mover. Es normal que, recuerde que tenemos dos naturalezas dentro de nosotros. La espiritual y la carnal. La que más alimentemos es la que va a prevalecer, ¿verdad? Si alimentamos la espiritual, vamos a andar bien espirituales. Pero si dejamos la palabra de Dios, pues entonces vamos a terminar ¿qué? Venga, y por eso dice de allí que es un cristiano ¿qué? Espiritual o un cristiano carnal. Es un hermano carnal. ¿Por qué? Porque solamente piensa en la carne. Es salvo, pero vive en la carne porque tiene esa naturaleza dentro. Y la que más alimentemos es la que va a prevalecer. Entonces, eso es lo que nos dice la palabra de Dios. Para eso nos sirve a nosotros la lectura de la palabra de Dios. Leer la Biblia, leer la Biblia, leer la Biblia. Por eso el Señor nos deja a nosotros leer la Biblia, leer la Biblia y leer la Biblia, ¿verdad? Y no nomás leerla, sino que hacer hacedores de la palabra, ¿verdad? Porque podemos ser lectores, grandes lectores, y podemos leer unos 20 capítulos diarios, ¿verdad? Yo un día me propuse a leer la Biblia rápido en 20 capítulos, 10 capítulos en la mañana y 10 capítulos en la noche, y la terminé de leerla rápido. ¿Qué aprendió, pastor? Nada. ¿Por qué? Porque nomás la leemos, ¿verdad? Nomás vamos leyéndola y no estamos diciendo allí de esta manera, ¿verdad? Siervos, obedecer a vuestros motores, y ya estamos ahí. Ay, ya me eché un capítulo. Ay, voy por el siguiente capítulo. Ay, voy por el siguiente. Pero no aprendimos nada. Es mejor leer, meditar, qué es lo que dice la palabra de Dios, por qué lo dice, y luego decir, hay que practicar, ¿verdad? No nomás ser, como dice la palabra de Dios, oidores, sino que hacedores, ¿verdad? ¿De qué nos sirve, verdad, ser oidores? Bueno, una cosa es ser oidor y otra cosa es ser hacedor de la palabra de Dios. Entonces, mismo de esta manera el Señor Jesús dice, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Sí, hermano, Dios quiere que estemos nosotros apartados. Note lo que dice segunda carta a los Corintios, primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 2. Segunda carta a los Corintios 11, 2. Vamos a leer el versículo, note el versículo 1 para poder entender. Ojalá me tolerases un poco de locura. Sí, tolerarme. Así le llamaban a Pablo. La gente de Corinto, Pablo loco, ¿verdad? Ojalá me toleres un poco de locura. Sí, toleradme, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentarlos como una virgen pura a Cristo. Entonces, Pablo le escribe a la iglesia de Corintio y le está dando su consejo que de la manera que recibieron al Señor, así se mantengan apartados. Por esa razón, Pablo les escribe a la iglesia de Corintios y dura carta, ¿verdad? Primera carta que le escribe a la iglesia de Corintios, ¿verdad? Les da instrucciones de cómo hacer las cosas, de cómo es que era una iglesia grande, pero una iglesia carnal. Y Pablo está diciendo, no. Ustedes tienen que ser apartados, vivir apartados para Dios.
La segunda carta, Pablo les vuelve a escribir y les vuelve a decir, sí, me toman como si fuera loco. No, dice, ojalá me tolerases un poco de locura, sí tolerarme, porque os celo con celo de Dios. Dios tiene celo por su iglesia. Usted anda noviando con su esposa, bueno, la que es su esposa ahorita. Pregunta, yo sé que el celo es malo, ¿verdad? Pero usted, ¿verdad? Como hombre, usted quiere a su esposa. ¿Por qué la cela a su esposa? Porque es mía. Yo no quiero que ella ande coqueteando con alguien más, ¿verdad? Entonces, Dios nos cela a nosotros porque su iglesia, en vez de serle fiel a Dios, miren, andamos coqueteando con el mundo. Por eso Santiago nos dice, oh almas adúlteras, ¿verdad? Oh almas adúlteras, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se le llama a una mujer que anda, bueno, a una mujer o a un hombre que está a punto de casarse, que anda coqueteando con medio mundo? ¿Cómo se le llama esa palabra? Infiel. Porque dice, yo soy fiel, pero tú no me eres fiel a mí. Entonces, si usted pide fidelidad de su esposa requiere también ¿qué? Fidelidad de usted. Entonces, Dios es fiel, pero su iglesia le es infiel. ¿Cuántas veces? A veces. Entonces, Dios quiere, Él es fiel. Si permanecemos fieles, si permanecemos infieles, Él permanece fiel. ¿Él fue fiel con el pueblo de Israel? Sí. Nunca los abandonó, ni los ha abandonado, aunque le han dado la espalda. Por esa razón, en el libro de Ezequiel, ¿verdad? Ezequiel les dice, mira, ¿cuándo has mirado que los chinos hayan abandonado, dejado de adorar a Buda? Nunca. Ellos jamás han dejado de adorar a Buda. Pero si tú eres mi pueblo, tú me dejaste a mí. Mira, ninguna nación ha dejado su Dios, pero tú me abandonaste. Esa es una gran reprensión que el Señor le da a su pueblo. ¿Por qué? Por la infidelidad. Entonces, ¿verdad? En las primeras, ¿verdad? Eso es lo que nos habla a nosotros, nos dice a nosotros bien la palabra de Dios, ¿verdad? Ay, déjeme llegar hasta aquí, a ver si lo tengo. Note lo que dice Oseas capítulo 2. Oseas capítulo 1. Oseas capítulo 1. Capítulo 1, Oseas, ahí está antes de Daniel, ¿verdad? Sí, pasando Daniel. Está Daniel y luego está Oseas. Es el primer libro de los 12 libros, ¿verdad? De los profetas menores. Dice en el capítulo 1, versículo 2, en el principio de la palabra de Jehová. Dice, el principio de la palabra de Jehová, por medio de Oseas, dijo Jehová a Oseas, ve, tómate una mujer, ¿qué? Fornicaria, prostituta, ¿verdad? Una mujer prostituta e hija de fornicación, porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Fue pues y tomó a Gomer, hija de Diblaim, la cual concibió y le dio a luz un hijo. Mire, fue y se casó, ¿verdad? Con esta mujer y da un hijo, ¿verdad? Y dio a luz un hijo. Y le dijo Jehová, ponle por nombre Jezreel, porque de aquí un poco yo castigaré a la casa de Jehú por causa de la sangre de Jezreel y haré cesar, dice, y haré cesar el reino de la casa de Israel. En aquellos días quebrantaré yo el arco de Israel, ¿verdad? Y nos sigue diciendo, note lo que dice en el capítulo 2, versículo 1. Capítulo 2, versículo 1, aconteció con vuestras madres a contar por aquellas, dice, déjeme llegar a...
Bueno, tenía marcado, pero no en esta Biblia. No vamos a llegar, es que no lo tenía esto en mente, hermanos. Pero no vamos a llegar hasta ahí, porque si no vamos a andar nomás adivinando, ¿verdad? Bueno, vamos a regresar a donde estábamos. Pero eso es lo que pasa. Entonces voy a darles un breve repaso. Oseas, el Señor le dice, ¿verdad? Ve y cásate con esto. Entonces va, ¿verdad? Y se casa con esta mujer. Y luego la gente le pregunta, ¿verdad? ¿Y por qué haces eso? Entonces el Señor le está enseñando, ¿verdad? Al profeta lo que está haciendo. Va y lo hace para que el pueblo pregunte, ¿y por qué haces eso? Entonces dicen, lo mismo que esta mujer está haciendo conmigo, que ella es infiel, lo mismo están haciendo ustedes con él. Están siendo infieles con Dios. Entonces Dios demanda fidelidad de su pueblo porque Él permanece fiel con nosotros. Entonces, en la primera carta a los Corintios, ¿verdad? Nos dice la palabra de Dios, la segunda carta a los Corintios, en el 11, versículo 2, dice, porque os celo con celo de Dios, pues os ha desposado como un esposo para presentársela como una virgen pura a Cristo. Entonces, ahí nos dice, se refiere a que la iglesia como la esposa de Cristo, ahora se refiere a la iglesia como la esposa de Cristo, ahora la iglesia está desposada. Nosotros estamos comprometidos con Él. Sí, ¿verdad? Así como, ¿verdad? Así como nosotros, ¿verdad? ¿Qué es lo que usted le da a, mire, Joel anda noviando, vamos a suponer, ¿verdad? Encuentra una muchacha bonita que le llama la atención. Pero él ve que hay más buitres, ¿verdad? Allí. Entonces él quiere asegurarla. ¿Y cómo la asegura? ¿Y cómo la desposa? Hay que darle ¿qué? ¿Anillo de qué? De compromiso. Si no va a volar. ¿Verdad? Y camarón que se duerme termina en cóctel, ¿verdad? Hermanos, entonces hay que asegurarla. A mí el anillo de compromiso, ¿verdad? Me costó como $3,000. Cuesta, ¿verdad? Entonces, cuesta, le digo, no, hay que comprometerla. El anillo de compromiso no es lo mismo que el anillo de matrimonio, ¿verdad? Hay que comprometerla. Asegúrate de cargarlo. ¿Por qué? ¿Verdad? Ahora, cuando nosotros el Señor nos salvó, entonces nosotros nos comprometimos ¿qué? Con Él. Ahora nosotros estamos comprometidos con Él. Somos su propiedad. Por esa razón, imagínense que Joel ya le puso anillo de compromiso y luego la saca a un helado. Y ella, en vez de platicar con él, ella está mirando a todos los chavos que están pasando y sonriéndole a todos. Y le tiene que recordar, estamos comprometidos. Y a veces así estamos con el Señor. Estamos nosotros, los cristianos, coqueteando ¿con quién? Con el mundo. Y por esa razón nos llamamos nosotros. Y nosotros, en vez de ser fieles a Él, ¿le somos qué? Infieles. Entonces, después de esto, las bodas del Cordero, ¿verdad? En 1 Corintios, entonces nos dice a nosotros, note lo que dice, que no es lo mismo que estaba José con María. Mateo capítulo 1, versículo 18. Cuando Cristo Jesús nació, María no estaba casada. María estaba comprometida. La palabra que se utiliza ahí es desposada. Note lo que dice Mateo capítulo 1, versículo 18. Nos dice la Biblia de esta manera. El nacimiento de Cristo fue así. Estando desposada
María su madre, ¿con quién? Con José. Comprometida. María estaba pedida y dada, ¿verdad? María estaba ¿qué? Pedida y dada, ¿verdad? María estaba pedida y dada. Ya estaba comprometida. Ella estaba ¿qué? Comprometida. Antes que se juntasen. Entonces se halló que había, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José su marido, ¿cómo era qué? Justo. Y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Note, en ese entonces la fidelidad era crucial en el vínculo de estar juntos. Entonces, ahí encontramos que cuando José se da cuenta que su prometida está encinta, dijo, me robaron el mandado. Y él sabía que él no había sido. Es lo normal, ¿verdad? Para que podamos entender. Entonces ella dice, me robaron el mandado. Y como era justo, no quiso ¿qué? Él tenía todo el derecho de ir con los sacerdotes y decir, mi esposa, bueno, mi prometida está encinta y el niño no es mío. Ella sabía lo que le iba a suceder a ella. Como era justo, no quiso ¿qué? Infamarla. Y quiso dejarla secretamente. Como que aquí no pasó nada y cada quien agarra por tu camino. Pero encontramos nosotros que dice el versículo, José su marido, como era justo, no quiso infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer. Tómala como mujer. Por eso dice, tómala como mujer. Hijo, dije, toma recibir a María tu mujer, porque en ella, dice, por lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él sabrá a su pueblo de sus pecados. Ella te ha sido fiel, ¿ok? Ella ha sido fiel. Ella te ha sido fiel a ti, no se ha metido con nadie, sino que lo que está en el vientre es obra del Espíritu Santo. Entonces encontramos nosotros que después de esto las bodas del Cordero, ¿verdad? Después del tribunal de Cristo, ¿verdad? Pasamos a las bodas del Cordero. Cristo ha de presentárselo a sí mismo como una iglesia gloriosa, santa y sin mancha, ¿verdad? Lo miramos nosotros en Efesios capítulo 5, versículo 25 hasta el 27, ¿verdad? Cristo se presenta a su iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Estas bodas de Cristo en la iglesia serán en el cielo después del arrebatamiento y el tribunal de Cristo. Entonces eso nos indica a nosotros que esto, ¿verdad? Que la iglesia no va a pasar por la tribulación. Que mientras la tribulación está en la tierra, mire las bodas, mire lo que se va a estar celebrando en el cielo. Mientras nosotros estamos contentos, alegres, felices, gloriándonos con el Señor, junto con Él, ¿verdad? Con los hermanos, la tierra está pasando por una etapa crucial. ¿Por qué? Porque despreciaron. Ahí vas tocando la puerta. Mire, buenos días, venimos tocando también venimos tocando su. Mire, ayer nosotros nos vimos tocando puertas y sale la señora, no tenemos tiempo. Y luego estaba Sofía, era Elizabeth con nosotros. Le digo, mija, ¿qué crees que? No, yo no tengo tiempo.
Eso fue lo que dijeron. Yo no tengo tiempo, no tenemos tiempo. Digo, mija, eso es lo que vamos, eso es lo que Cristo les va a decir un día ya. ¿Por qué voy a compartir el cielo contigo cuando tú no medites tu corazón? Eso es lo que va a pasar en el cielo, ¿verdad? Porque la gente tiene que mirar a aquel que rechazaron. Yo pensé que rechacé a Rosendo Briceño. No, era Cristo. He aquí yo estoy, ¿qué? He aquí yo estoy a la puerta. Entonces quiere decir que cuando alguien viene y nos toca nuestra puerta, no soy yo, no es el hermano Hugo, no es el hermano Rosendo Briceño, no es nadie más, es Cristo tocando la puerta, ¿verdad? La gente no sabe lo que desprecia. Ayer nosotros fuimos a mirar un lugar, nosotros, ¿verdad? Un lugar aquí está aquí en Union City, ¿verdad? Y ahí tocando la puerta, sale la señora con un perrito allí y de repente llega, ¿de dónde son? Somos de Jalisco. También nosotros somos de Jalisco. Empezamos a interactuar de Jalisco y llegó su esposo y empezamos a hablar y hablar y hablar. Y resulta que el Señor lee la Biblia, pero no es salvo. Y dijo, me gustaría entender, así como usted entiende. Porque no trae, bueno, ahí tenía mi carro, pero ahí tenía la Biblia, ahí tenía los versículos, ahí tenía los flyers y todo eso, pero uno tiene que memorizarla. Y le empiezo a dar versículos de memoria. Y los empieza él a citar, a terminarlos. Y dije, este tiene interés de ser salvo. Y le hablamos de salvación. Y los dos fueron salvos. No entendía, dijo, a veces que me gustaría entender la historia de Éxodo, la historia de Josué y la historia de esto. Le digo yo, sí, ahora, mira, vamos a celebrar lo que es la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y la gente celebra, pero ni siquiera saben. Le digo, mire, es triste que a veces la gente tiene una foto o un recuerdo o una foto de Cristo, vamos a poner ahí un cuadro de Cristo, pero ignoran, si está Él ahí es porque algo hizo Él allí. Algo hizo en la historia, pero yo tengo que conocer la historia de ese hombre para ver qué hizo para yo tenerlo allí. Y entonces ayer fueron salvos y ayer me puse triste porque anduvimos tocando puertas. ¿Cómo nos rechazaron? Y yo dije, bueno, ya el Señor no me dio nada. Usted sabe, un ganador de almas se pone triste cuando alguien no es salvo, ¿verdad? Realmente, ¿qué está pasando, Señor? Pero ayer 2 personas fueron salvas. Después, como a las 7, 8 de la noche. ¡Wow! ¡Qué bendición!, ¿verdad? Entonces, y le empecé a hablar de la palabra de Dios y dice, wow, ¿cómo me gustaría conocer más? Pues véngase a la iglesia, ¿verdad? Véngase a la iglesia. Conozca de Cristo. Note lo que dice, ¿verdad? Ya no lo dice ahí en Efesios, el último versículo que vamos a estar leyendo, Apocalipsis capítulo 19, versículo 9 hasta el 10. Apocalipsis capítulo 19, note lo que dice, ¿verdad? La Biblia acerca de lo que es lo que va a estar pasando, que vamos a estar en el cielo. Y hay gente que dice, bueno, ¿no le gustaría ir al cielo? No, porque en el cielo va a estar aburrido. ¿Cuál aburrido? No, hombre, hermano, ahí vamos a estar gozosos, contentos, alegres, ¿verdad? Y entonces sí, pero la gente aún así no sabe ni lo que dicen, ¿verdad? Si supieran lo que despreciaran, pues no lo despreciarían, pero un día se van a dar cuenta de lo que realmente despreciaron. Dice el versículo 9, dice, y el ángel me dijo, escribe bienaventurados los que son, ¿qué? Mire, escribe bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero, y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Wow, yo me postré, dice Juan, yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque Él es el testimonio de Jesús. Dice, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Yo me postré, dice ahí, pero ¿qué dice? En el versículo 9 nos dice, y el ángel me dijo, escribe. Mire, ¿cómo Dios nos llama a nosotros? Bienaventurados. ¿Por qué? Porque fuimos llamados a las bodas del Cordero. Que hay una gran boda
y pocos son los invitados. Y triste aquel que dice, ¿y por qué yo no fui invitado? Porque despreciaste. La invitación te hizo, pero no quisiste. Entonces, dice la palabra de Dios, nos llama el Señor, bienaventurados, felices. La palabra bienaventurados son felices, dichosos, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Todos los salvos estarán presentes en las bodas del Cordero. Wow, hermanos. Wow, qué tremendo. ¿Por qué? Porque al Señor así le ha placido, hermanos. Y al Señor así le ha placido que cada uno de nosotros seamos, ¿qué? Bienaventurados, felices, dichosos, porque ya sabemos nosotros lo que va a pasar, ¿verdad? Lo que va a estar pasando en el cielo, ¿verdad? Ya sabemos que los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que vivimos, ¿verdad? Seremos, ¿qué? Arrebatados, ¿verdad? Juntamente con ellos, y seremos, ¿qué? Transformados. El programa del arrebatamiento ya lo miramos nosotros, lo que va a suceder. Ahora miramos nosotros lo que viene siendo, ¿verdad? Que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo, ¿verdad? Para ser premiados, ¿verdad? Y que nuestras obras van a ser probadas, ¿verdad? Y ahora miramos que después de eso, estarán las bodas del Cordero. Glorioso día, hermano, que va a estar. Por eso debemos de alentarnos, dice, todos los días con estas palabras. Y al Señor le plació dejarnos su palabra para ver lo que va a pasar y lo que va a suceder en el cielo. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, te damos por la oportunidad, Señor, que nos das de estar con bien. Bendice a tu pueblo, Señor, que nos hemos reunido para adorar y glorificar tu bendito nombre, Señor. Obra en el corazón de cada uno de nosotros y, mi Dios, síguenos enriqueciendo con tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros y convenciéndonos de estas palabras que dice tu palabra, Señor. Es un aliento para nosotros y una esperanza para el corazón. En el precioso y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén.